Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Pepe José Luis García García y el día de hoy vamos a seguir hablando acerca del lupus eritematoso sistémico. Vamos a aterrizar términos como brote de lupus, cómo se da el tratamiento de un brote de lupus, cuándo se indica el internamiento de un paciente y pues cómo se da el tratamiento del mismo. Y pues empecemos por definiciones como siempre. Brote de lupus, para empezar, ¿qué es un brote? Hay una definición que se ha dado desde el año 2011 por un consenso internacional, en el cual el brote de lupus se define como un aumento medible de la actividad de la enfermedad en uno o más sistemas orgánicos que implican nuevos o peores hallazgos clínicos, mediciones de laboratorio o cambios en las actividades de la vida diaria. El evaluador debe considerarlo clínicamente significativo y por lo general se consideraría al menos un aumento de tratamiento si es que el paciente tiene datos que me hablan de actividad. ¿Y cómo mido un brote de lupus? ¿Cómo mido la actividad de la enfermedad? Facilísimo. Tenemos varias herramientas. Una de las más difundidas es el sistema SLEDAI 2000, el cual es un puntaje que nos habla igual de varios ítems a nivel neurológico, a nivel renal, a nivel articular, muy parecido a los criterios de enfermedad de ACR Euler. Pero mucho ojo, recuerden que los criterios de ACR Euler es para el diagnóstico de lupus, mientras que los criterios de SLEDAI es para clasificar la actividad de la enfermedad y ver de acuerdo a ese puntaje si el paciente está en remisión de la enfermedad, si tiene actividad leve, moderada, alta, incluyendo que ese paciente igual y requiere el pulso de esteroide sistémico o incluso pues tratamientos más agresivos. Pero vayamos desglosando un poquito esta herramienta que utilizamos que se llama SLEDAI 2K. Hay varias características clínicas. Aquí sí ya podemos hacer suma de punto por punto, a diferencia de ACR regular, en el cual teníamos que sumar pues los que tenían mayor puntaje de cada ítem. Por ejemplo, nuestro paciente puede tener crisis epilépticas, psicosis, alteraciones visuales de manera simultánea. Todo eso sí cuenta y se va sumando, ¿sale? Ya sabemos, las crisis epilépticas podemos incluir todo tipo de acuerdo a los criterios que se tienen desde el año 2017 por la ILAE. Si el paciente debuta con crisis epiléptica, le vamos a dar 8 puntos. Pero mucho ojo, hay que excluir causas metabólicas, infecciosas y farmacológicas que nos puedan haber causado esa crisis epiléptica. Asimismo, si el paciente debuta con psicosis, es decir, que presenta ilusiones, alucinaciones o un contenido desorganizado del pensamiento, incluso frontalización, también le sumamos 8 puntos, pero igual es bien importante excluir otras causas, ya sea uremia, el uso de algún otro tipo de fármaco o la suspensión de los mismos. Asimismo, si el paciente tiene un síndrome cerebral orgánico, te pueden ser muchísimas entidades que pueden entrar dentro de estas características. Por ejemplo, un paciente con delirio, con insomnio, somnolencia diurna, que tenga mayor hiperactividad o hipoactividad. Pero también, ojo, hay que excluir esas causas metabólicas, infecciosas o medicamentos. Estos ítems me dan 8 puntos, alteraciones visuales también, es decir, cambios a nivel de la retina, es decir, hemorragia retiniana, nuevos exudados, neuritis óptica. Esto me da 8 puntos. Entonces, vamos a excluir en esta parte de alteraciones visuales a otras etiologías, por ejemplo, un descontrol hipertensivo, algún proceso infeccioso o el uso de drogas que me pudieran también causar este tipo de alteraciones visuales. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí en esta diapositiva, puse las características clínicas que a mí me dan más puntos en los criterios de SLEDAI. Cada uno de estos me da 8 puntos. También aquí tenemos otras causas que tienen un puntaje muy elevado de 8 puntos. Por ejemplo, neuropatía sensorial o motora de nuevo inicio que afecta a los núcleos craneales, cefalea por lupus. La cefalea por lupus es característica porque es grave, severa, persistente. Puede ser migrañosa y no responde usualmente a opioides.
Sin duda, el paciente que debuta con una enfermedad vascular cerebral, hay que excluir pacientes con aterosclerosis, pero si el paciente tiene un EBC, hay que darle 8 puntos, sobre todo si tenemos ya el diagnóstico previo de lupus eritematoso sistémico. Si el paciente tiene un cuadro de vasculitis, también sin duda le vamos a dar 8 puntos. Las vasculitis, recuerden que son al final del día inflamaciones a nivel endotelial, respuesta de un tipo de hipersensibilidad tipo 3. Entonces, ya lo decíamos previamente en la clase pasada, una vasculitis puede presentarse en úlceras, el paciente puede tener gangrena, nódulos dolorosos a nivel articular, infartos periunguales, hemorragias en la astilla, angiografía, y las hemorragias en la astilla y otros hallazgos también pueden hablar de otros diferenciales como pacientes con endocarditis infecciosa. Entonces recuerden que también es importante descartar otras etiologías. Continuando con este análisis de los criterios de salida y de actividad de brote lúpico, también tenemos otras manifestaciones clínicas que me dan un puntaje un poquillo menor. Aquí, por ejemplo, dejé las que me dan 4 puntos. Por ejemplo, artritis en más de dos articulaciones, le damos 4 puntos. Un paciente con miositis, es decir, que tenga datos de dolor, debilidad muscular proximal asociada a una CPK elevada, también le doy 4 puntos. A nivel nefrourinario, los pacientes que presentan cilindros granulosos o hemáticos en la orina, en esta biopsia líquida, pues le vamos a dar 4 puntos. Pacientes que tengan también hematuria, más de 5 eritrocitos por campo, proteinuria, más de 5 gramos de proteína en orina en más de 24 horas, pacientes que tengan piuria, es decir, más de 5 leucocitos por campo, todas estas manifestaciones nefrourinarias les damos 4 puntos a cada una y suman bastante. Ahora las que me dan menor puntaje y que me hablan también de actividad de la enfermedad son manifestaciones como erupción inflamatoria, que me da los puntos, alopecia da los puntos, úlceras orales o nasales dan 2 puntos, dolor pleurítico, pericarditis, la presencia de anticuerpos anti-DNA elevados, todas estas cada una me da 2 puntos. Entonces, bien importante aquí ver que un marcador de actividad de la enfermedad es medir los anticuerpos anti-DNA. La presencia de anticuerpos anti-DNA elevados me hablan de que la enfermedad está activa. Existen otras alteraciones como por ejemplo la fiebre. Siempre hay que excluir infecciones en pacientes que tengan fiebre y ya el antecedente de lupus eritematoso sistémico. La presencia de trombocitopenia, la presencia de leucocitopenia, también me dan un punto dentro de los criterios SLEDAI. Hay que buscar todas y cada una de estas manifestaciones para sumarlas. Y la suma me va a decir a mí como médico tratante si voy bien con el tratamiento y no tengo que cambiar nada más, o si hay alguna actividad leve por la cual yo tenga que apagar un poquillo más esa actividad de la enfermedad, en la cual pues tendría que agregar o hacer un ajuste mínimo a tratamiento. Veámoslo un poquito más detenido. Si tengo 0 puntos en la clasificación de SLEDAI, me habla que la enfermedad está en remisión. No hay actividad detectable y por lo tanto debo mantener el tratamiento de mantenimiento como lo hemos hecho hasta ahora. Ahora bien, si el paciente tiene de 1 a 5 puntos de la puntuación SLEDAI, me habla que el paciente tiene una actividad leve de la enfermedad, por lo cual tengo que hacer un ajuste mínimo al tratamiento, ya sea subir la dosis del medicamento con el que tengo el paciente o agregar un nuevo fármaco. Si tengo de 6 a 10 puntos, aquí me habla que el paciente tiene actividad moderada de la enfermedad. Esto sí es clínicamente relevante y puede requerir el uso de esteroides de una potencia moderada o incluso valorar la administración de algún medicamento inmunosupresor. Tranquilos, ahorita vamos a hablar de los medicamentos, el arsenal de medicamentos que tenemos, como la hidroxicloroquina, esteroides de diferente potencia, medicamentos inmunosupresores e incluso terapias biológicas. Si mi paciente tiene más de 11 puntos, estoy en un contexto de que el paciente tiene una actividad severa de la enfermedad.
Aquí sí necesita un tratamiento agresivo, que son los famosos pulsos de esteroide, el uso de un medicamento inmunosupresor. Por supuesto, este paciente se tiene que hospitalizar porque pues, es muy probable que tenga el contexto de un daño a órgano. Si tengo una puntaje de más de 20 puntos, esto me da que hay una enfermedad severa. Está prendidísimo el paciente, tiene una actividad muy severa y sí o sí el paciente está con una actividad multiorgánica, amenaza los órganos vitales, está en riesgo la función renal, está en riesgo la función neurológica del paciente, tiene una vasculitis probablemente sistémica también, se requiere internar, apagar la enfermedad y pues ajustar el tratamiento si es que el paciente sale de este brote. Ahora bien, ¿cómo es el tratamiento de un paciente con lupus eritematoso sistémico? Hay actualidades que salieron en el Congreso Internacional de 2025, se hizo en Canadá, y pues básicamente la regla que siempre hemos tenido aquí es que hidroxicloroquina se va a utilizar en cualquier estadio de la enfermedad y los esteroides los voy a usar solo si es necesario, a la dosis efectiva más baja durante la menor cantidad de tiempo posible. Tenemos algunos medicamentos que podemos agregar de acuerdo al puntaje SLEDAI que tenga nuestro paciente y también ajustarlo a donde tiene manifestaciones el paciente con la enfermedad. Por ejemplo, si tiene manifestaciones mucocutáneas, es indispensable que ese paciente use protector solar. Asimismo, podemos añadir medicamentos como por ejemplo se puede aplicar la quinacrina o bien continuar con el uso de hidroxicloroquina. Y tenemos actividad moderada a grave, pues se tiene que agregar también otros medicamentos como metotrexate o incluso ya pensar en otros fármacos como son el afinolumab, que pues fue algo que se puso muy en boga y de moda y muy promocionado durante ese congreso internacional. Y así con cada una de las enfermedades tenemos que se pueden ajustar medicamentos distintos, ya sean esteroides, medicamentos inmunosupresores, pero les insisto, está muy en boga, que quieren, o más bien que tratan de introducir el afinolumab como un medicamento que se puede utilizar también ante cualquier tipo de manifestación de esta enfermedad. Ahora bien, aquí tenemos las terapias que suelen utilizarse para el lupus eritematoso sistémico, sus mecanismos de acción, las dosis en las cuales se indican, efectos adversos y algunos apuntes adicionales sobre estos tipos de medicamentos. Empecemos hablando acerca de la hidroxicloroquina. La dosis depende de el peso del paciente. Usualmente se han de utilizar menos de 5 miligramos por kilogramo de peso. Tiene muchos mecanismos de acción que se han propuesto. Recuerden, la hidroxicloroquina es un medicamento antimalárico, pero algunos estudios sugieren que se une a los ácidos nucleicos, inhibe la señalización de los receptores tipo TOL, y si tú inhibes la señalización de los receptores tipo TOL, pues también vas a inhibir la señalización o la producción de interferones. Eso conlleva a menor respuesta inflamatoria. Asimismo, otro tipo de medicamentos que son muy usados son los glucocorticoides. Por ejemplo, en contextos en los que el paciente tiene un brote lúpico severo, se suelen utilizar los pulsos, los llamados pulsos de esteroide, usualmente a dosis de 250 miligramos a 1 gramo intravenoso de esteroide. Pero también estas dosis se van modificando de acuerdo a la actividad. Si el paciente tiene actividad moderada o baja actividad, pues también se corresponde la dosis moderada o baja de estos medicamentos. Sí es bien importante que sepan que los esteroides sí suprimen la inflamación autoinmunitaria a través de el efecto que tiene sobre el órgano, el sistema linfático, a través de las células del sistema macrófago fagocítico, disminuye la migración de las células inflamatorias, pero sus efectos adversos sí son muchísimos, pues hay que
darlos a dosis ajustadas de acuerdo a la actividad de la enfermedad. Recuerden, los pacientes que están utilizando esteroides tienen mayor predisposición a tener infecciones, ganancia de peso, hipertensión, hiperglucemia, cambios en el ciclo de sueño-vigilia, pueden producir úlceras pépticas, las llamadas úlceras por estrés secundarios al uso de esteroides, que son las úlceras de Cushing. Puede haber mayor predisposición a osteoporosis, a osteonecrosis, miopatías, incluso supresión de las adrenales. Entonces es importante que sepan y que se lleven como moraleja de esa clase que los glucocorticoides sí son muy nobles, pero también tienen una vasta cantidad de efectos adversos que hay que estar vigilando y pensar en ellos. No llega gratis a estos pacientes, suelen darles medicamentos para tratar de inhibir esa resorción ósea. Estos pacientes suelen tener, por ejemplo, densitometrías óseas que hablan de osteoporosis moderada, severa, por lo cual pues son indicaciones para que tengan medicamentos incluso monoclonales, no solo bifosfonatos, a veces también tienen indicación de el uso de teriparatide, el uso de medicamentos e inhibidores de la vía Rankel, como son estos anticuerpos monoclonales bien famosos, como como el denosumab, que es sí bastante socorrido en pacientes que tienen osteoporosis severa, sobre todo pues asociados a el uso de esteroides, que es igual parte de una clasificación. Ya lo vamos a ver pronto en una clase de osteoporosis, que pues también tenemos varias clasificaciones que nos hablan del riesgo de fracturas y de progresión de la osteoporosis. Hablemos también de otros medicamentos, por ejemplo, estos que son los inmunosupresores de tipo no biológico, entre los cuales entran la satioprina, la ciclofosfamida, el metotrexate y el micofenolato de mofetilo. De ellos, pues los que se utilizan, los más socorridos suelen ser azatioprina y metotrexate. Y aquí sí es bien importante, por ejemplo, el metotrexate suele utilizarse en dosis menores de 25 miligramos a la semana en combinación con el ácido fólico. La azatioprina también suele utilizarse. De hecho, azatioprina es uno de esos medicamentos inmunosupresores que pueden utilizarse en pacientes, en mujeres embarazadas en sustitución de algún otro tratamiento de inmunosupresión. También hay otros medicamentos socorridos, como son la ciclofosfamida, que se puede administrar a dosis de 500 miligramos cada 2 semanas por 6 dosis cada mes hasta llegar a un acumulado de 6 meses. Y el micofenolato de mofetilo, que suele utilizarse a dosis menores de 3 gramos al día, siempre dividido en 2 dosis. Entonces, estos son medicamentos inmunosupresores no biológicos, porque también tenemos otra familia de medicamentos que son inmunosupresores, pero son agentes biológicos, como el anifrolumab, del cual hablábamos hace ratito, el belimumab y pues el ya conocidísimo rituximab, que son estas terapias biológicas dirigidas que solemos utilizar cuando el paciente tiene un brote lúpico o bien cuando nuestro paciente tiene un puntaje SLEDAI de actividad resistente a pesar de múltiples tratamientos. Entonces, cuando el paciente, a pesar de tener múltiples medicamentos de manera simultánea, no se apaga ese flare, ese brote lúpico, entonces nuestro paciente sería candidato al uso de estos medicamentos, estos anticuerpos monoclonales, ¿sale? Ahora bien, ya vimos un poco cómo clasifico yo un brote lúpico, ya hablamos de manera muy superficial acerca de el tratamiento de los pacientes con lupus. Pero ahora hablemos un poco del paciente de lupus en las urgencias. ¿Cómo vamos a diferenciar un brote de lupus de un proceso infeccioso? ¿Cómo lo diferencio de un neurolupus? ¿Cómo identifico a un paciente que tiene función renal comprometida secundario a una actividad lúpica? Pues vayamos a ello. Primera pregunta a responder. ¿Cómo diferencio un brote de lupus de un proceso infeccioso? Pues bien,
En un paciente con lupus, la fiebre es infección hasta no demostrar lo contrario. Hay que grabarnos eso en la mente, pero nunca hay que dejar de lado la posibilidad de un brote lúpico. Hay que acordarse que los pacientes que tienen lupus pues están en un estado de inmunosupresión, usualmente usan esteroides a dosis incluso mayores de 15 a 20 miligramos por día, pueden utilizar otros medicamentos inmunosupresores no biológicos como ciclofosfamida, micofenolato de mofetilo, o incluso estar bajo el uso de estos medicamentos anticuerpos monoclonales o medicamentos biológicos como son el rituximab, el afrinolumab y otros medicamentos, pues que pues al final del día apagan el sistema inmunitario. Entonces, los pacientes con lupus eritematoso sistémico inmunosuprimidos se tratan como neutropénicos febriles. Entonces, hay que recordar un poquito cómo es el abordaje de un síndrome febril, sobre todo una neutropenia febril. Hay que hacer una evaluación inicial del paciente, hay que ver los signos vitales, cómo está el Glasgow, si el paciente tiene una taquipnea para sospechar de una neumonitis o una sepsis de origen pulmonar, hay que hacer una exposición cutánea, buscar úlceras, celulitis, hay que buscar ese foco infeccioso, porque podría ser a nivel pulmonar, urinario, si el paciente está utilizando catéteres, hay que buscar incluso si tiene alteraciones en el sistema nervioso central, a nivel digestivo. Entonces, sí o sí hay que tomar también laboratorios de manera urgente. Los laboratorios que ya sabemos solicitar de cajón, biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático, tiempos de coagulación, lactato, gases arteriales, proteína C reactiva, procalcitonina es bien importante para que yo corrobore mi sospecha de infección. Hay que tomar cultivos de todos lados, un examen general de orina o de cultivo, los hemocultivos en dos sitios distintos. También hay que medir electrolitos séricos, ver las pruebas de funcionamiento renal. Hay que solicitar pues también complementos, C3, C4, para ver si no está consumiendo ese paciente complemento. Medir los anticuerpos anti-DNA, solicitar proteinuria en 24 horas y de preferencia también solicitar un seguimiento urinario. Todo esto en un paciente que ya tiene diagnóstico de lupus, la verdad es que hace la diferencia para detectar si ese paciente está en brote o está bajo un proceso infeccioso. Asimismo, pues hay estudios de imagen que son obligados, la radiografía de tórax, tomografía computarizada de tórax, de abdomen, si el paciente tiene una disnea severa, si tiene un cuadro abdominal, dolor abdominal, no tenemos un foco claro de una infección. Entonces, hay que buscarlo, hay que solicitarlo, hay que tomar las muestras. Si ustedes son del equipo de urgencias, a veces pues para que llegue la interconsulta de medicina interna, llegue la interconsulta de reumatología, nefrología, de su especialidad, en ocasiones no llega en tiempo y forma, y las horas aquí son vida, los minutos son vida para el paciente. Entonces ustedes tomen esa muestra y guárdenla para si a ustedes no les aceptaron esos estudios tan específicos, seguramente si ya lo hace el equipo de subespecialistas, creo que lo van a aceptar. Pero es clave que ustedes también tomen esos tubos y tengan esas muestras listas para que las lea el laboratorio en cuanto pues sean autorizadas y solicitadas por un equipo de especialistas o subespecialistas. Pero si a ustedes en el hospital donde están de urgencias, a ustedes como urgenciólogos les reciben todo, pues qué bendición y qué mejor. Ahora bien, hay algunas características clínicas y laboratoriales que me ayudan a saber si este paciente está en contexto de una infección o en el contexto de un brote de lupus. Por ejemplo, en una infección, el inicio de los síntomas, el inicio del deterioro del paciente es agudo, mientras que en un paciente con un brote de lupus, el inicio es subagudo, es un poquillo más lento. La procalcitonina está alta en un proceso infeccioso, mientras que en un brote lúpico puede llegar a ser normal o ligeramente elevada. Los leucocitos en las infecciones sí que sí hay leucocitosis, mientras que en un brote lúpico usualmente tienden a ir a la leucopenia. La proteína C reactiva está muy alta en una infección y en un brote lúpico también está elevada, pero no tanto como en un proceso infeccioso. El complemento en un proceso infeccioso está usualmente normal, mientras que en un brote lúpico
se va a encontrar en títulos bajos. Eso me habla de que se está consumiendo complemento, de que se está activando esa vía de complemento y por lo tanto están disminuyendo esos niveles de C3 y C4 libres a nivel sérico. También es importante medir los anticuerpos anti-DNA. De hecho, es un criterio dentro de los criterios de la edad y de actividad lúpica. Si están elevados, me hablan de que estoy ante un proceso de un brote lúpico. Muy difícilmente en un proceso infeccioso van a estar elevados. El paciente puede tener un cuadro clínico de sepsis, de neumonía, pero en un proceso infeccioso, pero en un brote lúpico, pues también, porque esta enfermedad es un gran imitador. También puede tener alteraciones renales, neurológicas y cutáneas, que también están presentes en procesos infecciosos. Entonces, por eso es importante también la toma de cultivos, para saber si el paciente está en un proceso infeccioso de cajón. Si pues, el paciente tiene una infección, los cultivos salen positivos, ¿sale? ¿Vale? Entonces, como ya lo hablábamos previamente, ¿cómo le hago para tratar a un paciente que tiene el diagnóstico de lupus y aparte está debutando con un síndrome del febril? Pues sin duda alguna, doy un tratamiento dirigido como si se tratara de una neutropenia febril. Recordemos un poco cómo hacemos esto. Si no tenemos evidencia franca que el paciente está en una infección, pero no sabemos dónde es el foco, dónde es el punto de inicio, hay algunas opciones de tratamiento como piperacilina tazobactam de amplio espectro o cefepime, también es amplio espectro, y esto aunado a vancomicina, a un glucopéptido. Con esto cubro pues, prácticamente gram positivos, gram negativos y un porcentaje de anaerobios. Si tengo sospecha de que el foco infeccioso o el punto de partida de la infección es abdominal, también puedo utilizar o piperacilina, tazobactam solita o un carbapenémico, ya llámese meropenem, imipenem-cilastatina, el carbapenémico dirigido a la sospecha que ustedes tienen. Si el paciente está en un cuadro, tiene un cuadro respiratorio y sospechan de una neumonía severa, pueden utilizar ceftriaxona en unión a citromicina o a levofloxacino. Esto de acuerdo a las guías ATS del año pasado. Si piensan que es una infección urinaria, pueden utilizar ceftriaxona o piperacilina tazobactam. Esto es importante, porque luego cuando estás ahí en la urgencia, empiezas medicina interna, corres y estos datos, tenerlos en tu libreta de castor, la verdad te salvan la guardia. Entonces, si quieren utilizarlo y pegarlo en su libreta del castor, pues qué honor para mí que pues utilicen estos apuntes, ¿sale? También hay decisiones difíciles, porque ya lo comentábamos, ¿cómo diferencio si es un brote lúpico o si es una infección? A veces van a sospechar que totalmente que es un brote lúpico, van a hacer un abordaje multidisciplinario, van a interconsultar a los servicios adecuados y pues sin duda, pues algunas veces va a ser un brote lúpico. Entonces, ¿cuál sería la recomendación, doctor? Pienso que es un brote lúpico, lanza una moneda al aire porque también puede ser una infección, pero estoy casi seguro que es un brote lúpico. Le sumo el esteroide, pero ¿qué crees? Le sumas el esteroide y no aislaste a ese paciente. ¿Qué va a pasar? Se va a sobreinfectar. Entonces, trata de aislarlo. Pero doctor, mis aislados están llenos. Uy, tiene fiebre el paciente. Entonces, yo, doctor Pepe, no te juzgaría si tienes una sospecha muy elevada de que el paciente tenga estas dos cosas o que después de la inmunosupresión que tú le hagas al paciente, tengas ese miedo de que el paciente vaya a tener un proceso infeccioso posterior. Yo no te culparía si también tratas las dos cosas de manera simultánea. Fuertes declaraciones, yo sé fuertes declaraciones, pero esto como en Harry Potter es, ¿qué pasaría en el caso hipotético de que estuviera en este contexto? Entonces, esta respuesta, claro, es en casos hipotéticos también. Pero ya sabes, yo, yo, yo personalmente no juzgaría esa parte, ¿sale? Ahora hablemos del contexto de un paciente con una nefropatía lúpica.
Hay que reconocer que hasta el 50-60% de pacientes con lupus eritematoso sistémico va a desarrollar pues afectación a nivel renal. De hecho, la nefropatía lúpica es la causa más importante de morbilidad y mortalidad en lupus eritematoso sistémico en México y en Latinoamérica. Todo lupus que llega con fiebre, más una creatinina elevada, más proteinuria, debe considerarse con una posible actividad renal hasta que demuestre lo contrario. Entonces, en urgencias no se diagnostica la clase histológica de la nefropatía lúpica, pero sí se tiene que identificar la actividad renal grave e iniciar manejo urgente cuando corresponda. Hay que buscar síntomas comunes que probablemente no siempre estén presentes, como por ejemplo edema de extremidades, hipertensión, oliguria, espuma en la orina o esa llamada bromuria urinaria. Datos que tienen que dispararnos alarmas cuando estamos en el servicio de urgencia es cuando el paciente tiene un aumento súbito de esa creatinina sérica, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, o el paciente tenga proteinuria de más de 0,5 gramos al día, o un RACO de más de 0,5, o una hematuria dismórfica, cilindros hemáticos, complemento bajo, anticuerpos anti-DNA altos o en ascenso. Entonces, es fundamental que estos pacientes sí les pidan un examen general de orina completo. Esto es fundamental. Hay que ver el seguimiento urinario, esta llamada biopsia líquida. Hay que buscar cilindros hemáticos que nos hablan de que hay una actividad. Hacer una relación albúmina-creatinina urinaria en una muestra aislada, si es que lo tienen. Benditos sean los que los tienen. También creatinina, BUN, electrolitos séricos, complementos C3, C4, anticuerpos anti-DNA, proteínas totales y albúmina, biometría y tiempos de coagulación. Si el paciente tiene fiebre, tomen cultivos antes de administrar esteroides, pero no retrasen el manejo si tiene el paciente un daño renal severo. Si el paciente tiene fiebre, cultívenlo. Eso tiene que ser regla, siempre. Si el paciente tiene fiebre, cultívenlo. Antes de administrar cualquier antibiótico, yo haría esa recomendación de cultivar a los pacientes en este contexto. Ahora bien, ¿cómo tratan un brote renal? Y es que hay muchos metaanálisis que hacen diversas sugerencias de acuerdo a la severidad del brote renal. Veamos aquí un poco en el contexto de un brote renal moderado, es decir, cuando el paciente tiene creatinina en ascenso, un seguimiento urinario activo, proteinuria marcada, el tratamiento inicial debería ser metilprednisolona en una dosis de 250 a 500 miligramos intravenosos al día por 3 días. Y si hay datos de actividad severa y si se descarta, pues es la sepsis, pues hay que administrarlo, ¿sale? Pues si no has descartado un proceso séptico, piénsalo un poquillo más antes de hacerlo. Probablemente si el paciente no viene tan comprometido hemodinámicamente, podrías esperar un poquillo, pero si ves que ese compromiso hemodinámico se va para abajo, entonces nuevamente, insisto, yo no te culparía si previo a un cultivo tú das esteroide de manera simultánea con el antibiótico. Yo no te diría nada, ¿sale? Pero eso nuevamente en el caso hipotético de que sucediera. Es importante, recuerden, los esteroides generan hiperglucemia, descontrol hipertensivo, entonces tienen que pegarse a un control estricto de presión arterial y la meta es que el paciente esté entre 130 y 80 milímetros de mercurio. Hay que hacer un manejo de líquidos adecuados, evitar la sobrecarga hídrica, porque esto puede precipitar un síndrome nefrótico en estos pacientes. Ahora bien, también, si el paciente tiene un brote renal grave o severo, es decir, está en contexto de una glomerulonefritis lúpica rápidamente progresiva, eso es una amenaza vital para el riñón. Entonces, los signos que me hablan de esto es un deterioro renal en días, que el paciente se presente en oliguria o anuria, que haya presencia de cilindros hemáticos, descontrol hipertensivo y edema pulmonar. Esto es indicativo de que el paciente está en un brote severo. Entonces, en ese caso, el bolo de esteroide aumenta de dosis.
Aquí se suelen administrar metilprednisolona de 500 miligramos a 1 gramo al día por 3 días. Indudablemente se tiene que hacer valoración por el servicio de terapia intensiva y considerar incluso terapias también un poquito más agresivas, como por ejemplo la plasmaferesis. Si es que el paciente también se presenta con hemorragia alveolar, hay presencia de anticuerpos, ANCAS positivos, que me habla de una vasculitis autoinmune o incluso si hay una microangiopatía trombótica severa asociada. Ahí también hay que pensar en una plasmaferesis para el paciente. También hablemos un poquito del neurolupus. Este artículo me gustó demasiado, que me habla acerca de las características clínicas a nivel del sistema nervioso central en contexto de un paciente que tiene neuroinfección comparados con pacientes que tienen lupus neuropsiquiátrico. Esta fue una corte de 8.491 pacientes en los cuales vieron varias cosas. Primero, vieron que la etiología, había pacientes que tenían, pues sí, datos neuropsiquiátricos y hacían la diferenciación si era neurolupus o si era una neuroinfección. Que recuerden, el paciente que tiene lupus, ¿tiene derecho a ser un brote neurológico? Sí. El paciente que tiene lupus y está en tratamiento inmunosupresor, ¿tiene derecho a hacer una infección del sistema nervioso central? Por supuesto que sí, son pacientes inmunosuprimidos. Entonces, en estas cortes de pacientes, lo que vieron fue que había un gran porcentaje de síntomas neurológicos que estaban asociados a infecciones. De esas infecciones, 62% sí encontraron la etiología. La etiología fúngica y bacteriana fueron las más frecuentes. Las infecciones por gram positivos fueron las que encontraron con una prevalencia de 35%. Infecciones por criptococo en un 30%, seguidas por un 18% de infecciones por micobacterias y en últimos lugares, infecciones por bacterias gram negativas, virus y parásitos en un porcentaje mucho menor. Entonces aquí se dieron a la tarea de comparar porque hicieron diagnóstico de neurolupus y también diagnósticos de infecciones del sistema nervioso central. Y encontraron datos muy importantes que caracterizaban a las infecciones del sistema nervioso central. Porque pues sí, los pacientes con neurolupus y neuroinfección tienen síntomas neuropsiquiátricos, se presentan con alteraciones visuales, alucinaciones, ilusiones, se presentan con crisis epilépticas. Entonces, en ese contexto encontraron que los pacientes que tenían infecciones del sistema nervioso central tenían características muy distintivas. Por ejemplo, la duración de la enfermedad, al menos los trastornos neuropsiquiátricos duraban o tenían una duración de más de 12 meses. Presentaban con más frecuencia fiebre, una presión intracraneal aumentada, un conteo de leucocitos mayor de 20.000, niveles de polimorfonucleares de más de 0,5% en líquido cefalorraquídeo, también un nivel aumentado de proteínas en líquido cefalorraquídeo, un nivel disminuido de glucosa a nivel del líquido cefalorraquídeo y no había hipocomplementemia. Entonces, estos datos eran muy característicos de una neuroinfección. Una puntuación de 4 o superior a 4 nos indica que el paciente probablemente tenga infección del sistema nervioso central con una sensibilidad de 85% y una especificidad del 84%. Tómenle foto a esto también, les va a ayudar a distinguir entre una y otra, ¿vale? Para que ustedes sepan, a ver, mi paciente con antecedente de lupus llegó convulsionando, ¿qué tendrá? Descarten infeccioso, pero si tiene neurolupus, ¿ustedes cómo respaldan que van a dar un tratamiento para tratar de apagar el brote? Con esta clasificación, con este score que tiene datos clínicos y laboratoriales que te ayudan a sospechar de un diagnóstico o de otro.
En el neurolupus, algunos centros prefieren 500 miligramos de metilprednisolona por 3 días, especialmente si el paciente tiene riesgo de psicosis esteroidea, delirium, un síndrome de Press o hipertensión no controlada. La psicosis esteroidea, no sabía que existía una psicosis esteroidea hasta que un día un paciente, pues, que le administramos esteroide, después un trasplante renal, salió de su pasillo corriendo, aventando popó en todas las demás habitaciones. Esa fue una psicosis esteroidea. Nada más para que les quede como mensaje. Sí, también el- la hipertensión secundaria pues a la administración del esteroide. Y el PRES. El PRES va a ser la tarea del día para ustedes. ¿Qué es el PRES? Yo les doy unas pistas, alteraciones mm, a nivel vascular asociados con descontrol hipertensivo. El resto es su tarea, ¿van? Entonces, hasta aquí con la parte de neurolupus y una manifestación poco frecuente de la enfermedad lúpica, pero que existe, son las hemorragias alveolares agudas, difusas. Tiene una incidencia bien bajita, del 0,6 al 5,4%. Si ven a un paciente con esta radiografía y tiene antecedente de lupus, aguas, sospechen de un proceso infeccioso, sí, pero te pidan una tomografía para que tengan datos confiables de que más probablemente sea una alveolitis o una hemorragia alveolar aguda. ¿Qué me ayudan a sospechar una hemorragia alveolar aguda? La radiografía, la tomografía, un descenso progresivo de la hemoglobina. Bajan muchos gramos de hemoglobina en pocas horas estos pacientes. Si tienen tiempo, pueden hacer broncoscopías con hemosiderófagos, pero la verdad es que eso se ve en pocas unidades hospitalarias. Esto pone en riesgo la vida del paciente. Tienen que poner pulsos de ciclofosfamida, pulsos de metilprednisolona, sí, tienen que tener valoración multidisciplinaria, sí, y sobre todo ustedes tienen que darse la tarea de dar manejo avanzado de la vía aérea porque esto compromete la vida. Se lleva la vida de los pacientes como no tienen idea. Tenemos experiencias en los hospitales en los que hemos estado pues que el paciente se le va la vida por la vía aérea, por este tipo de enfermedades. Aquí, pues tenemos muchos estudios en los cuales vemos el porcentaje de mortalidad en distintas cortes de estudios que se han hecho a lo largo de los años. Como se podrán dar cuenta, la mortalidad en los pacientes con hemorragia alveolar difusa supera el 40% casi en todos estos cortes de estudio. Tratamiento, como ya se les comentaba, es con manejo avanzado de la vía aérea, pulsos de esteroides y se tiene que valorar la inmunosupresión con ciclofosfamina. Entonces, aquí unas conclusiones bien importantes de la clase es, si un paciente tiene fiebre y tiene antecedente de lupus, es infección hasta que ustedes demuestren lo contrario. Hay que distinguir la infección de un brote y siempre se tiene que tener en cuenta un diagnóstico dual si es posible. Lo que les decía, no les va a ocupar si sospechan de las dos cosas y las tratan igual al mismo tiempo, porque la mortalidad se aumenta si retrasan el tratamiento antibiótico, pero también aumenta si retrasan el manejo inmunosupresor. El brote lúpico se define por actividad inmunológica nueva o empeorada y debe cuantificarse con herramientas como SLEDAI para diferenciar actividad moderada contra grave que requiera pulsos de metilprednisolona. Los esteroides son indispensables, pero no son inocuos como ya lo habíamos comentado. En urgencia se debe iniciar lo que cambia el pronóstico. Antibióticos si hay fiebre, pulso si hay afectación sistémica grave, soporte hemodinámico y respiratorio y un tamizaje de infecciones amplio antes de la inmunosupresión mayor. El manejo óptimo del lupus en urgencias es multidisciplinario. Hay que hacer un trabajo conjunto con reumatología, nefrología, neurología y la unidad de cuidados intensivos para mejorar la supervivencia y evitar daño crónico. Y pues hasta aquí con la clase del día de hoy. Si tienen dudas, preguntas,
No olviden de escribir en la caja de comentarios o algún mensaje personal. No me voy a enojar. Es más, me voy a poner muy feliz si le dan like a la clase y dan un comentario. Si llegaron hasta acá, les mando bendiciones hasta casa y un gran abrazo. Los quiero muchísimo. Chao, chao. Bendiciones, chicos.